Bienvenida mujer a este cuarto día de reto. Este es el día de la esfera espiritual. Muy importante. Es de verdad el punto de partida, si lo quieres ver así. Durante 9 meses tú estuviste en el vientre de tu madre y aunque tú no tienes conciencia de ello y no te acuerdas, no quiere decir que no estabas presente. ¿A qué me refiero? No quiere decir que lo que sucedió durante esos 9 meses no te afectó de alguna manera. Y esto es bien importante que lo tengas en cuenta, porque el momento de la gestación, el parto y lo que viene después, por supuesto, pero específicamente en ese lapso de tiempo en el que tú no tuviste ninguna conciencia, tu mamá sí la tuvo, tu papá también, y todos los que te rodearon en ese momento la tenían. E hicieron cosas, dijeron cosas, sintieron cosas, sobre todo tu mamá sintió cosas que tú recibiste. Estuviste ligada a ella, tu ancestra más cercana es tu madre y estuviste ligada a ella en todos los sentidos, incluyendo el energético. Entonces, durante este proceso te he venido trayendo diferentes órganos que son relevantes para tu salud hormonal. Y estos órganos también tienen una parte espiritual en el sentido de que en verdad ellos se fueron formando a través de ese embarazo, en el momento en que tú no estabas consciente. E importa muchísimo en qué momento se formaron, sobre todo en ese momento cómo estaba tu madre. Lejos de creer que el embarazo, como los meses, a medida que van pasando los meses, una puede hacer muchas cosas, sí, pero algo que pasa es que el embarazo, la parte como más delicada, es justamente esas primeras semanas en donde mamá tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que está embarazada o directamente está dudando de si quiere o no tenerla a una. Entonces, te traigo todo esto porque cuando una hace la como decodificación, cuando una hace el trabajo interno espiritual, se da cuenta que parte del por qué los desequilibrios hormonales son tan presentes en este momento más que nunca es también por la historia que la madre trajo durante ese embarazo. Por ejemplo, te puedo hablar de cómo a nivel físico tiene una repercusión si tú naciste por cesárea o si tú naciste por vagina. Entonces, si tú naciste por cesárea, la microbiota es muy baja, casi nula básicamente. Y esto te puede generar que seas más expuesta, estés más expuesta a enfermedades porque tu sistema inmune está bajo, porque la microbiota de tu intestino no es suficiente, porque tu madre no te colonizó con esas bacterias. Entonces, tu sistema inmune está en tu intestino. Y esto genera que tú puedas llegar a estar más expuesta siempre a gripe, asma, rinitis, sinusitis, todas las itis. Y también puede estar ligado, ya se han hecho estudios que estás más predispuesta incluso a tener enfermedades mentales, como lo que son Alzheimer. Esto tiene todo que ver por la microbiota que tú puedes adquirir si en cambio naces por un parto vaginal. Esas son cosas que claramente van a ver mucho con tu historia y con tu individualidad. Pero ¿quién más para contarte tu historia si no es tu madre? Ella es tu ancestra más directa y ella te tuvo en su vientre. Entonces, es muy importante que tú vayas y sepas qué te puede traer ella, qué te puede contar ella de lo que fue el embarazo. Porque dependiendo de cómo ella se sintió en las diferentes semanas, tus órganos pueden haberse desarrollado de cierta o X manera que pueden estar más susceptibles a tener un desequilibrio. Sencillamente porque tu mamá en ese momento no estaba en su full, no estaba apta para que se formara de la mejor manera. Esto te puede dar una pista gigante de cuál es el órgano que tú también debes de darle más, como más atención por la semana. Como te contaba, la formación de tus órganos pasa muy temprano. Entonces,
Este es el momento para que, si tú ya sabes de tu historia, aún así vayas y la refresques hablando con tu mamá. Algo muy interesante también que sucede, y esto ya como una perla que te quiero dejar, es que a veces nosotras podemos llegar a tener lealtades con nuestras madres o abuelas o bisabuelas, y allí como para atrás, y nos enfermamos por esta lealtad. De nuevo, estoy aquí hablando de puro nivel energético, de puro nivel espiritual, y sucede que como mi mamá, por ejemplo, como mi mamá le costó muchísimo tener hijos, y como mi abuela abortó diferentes hijos, y como mi bisabuela tuvo solo una hija, hay algo ahí entre el parir y el tener hijos que está negado en la familia, que está un poco distorsionado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abortar también, voy a tener diferentes abortos en mi vida, o directamente no voy a querer tener hijos, o directamente voy a sufrir muchísimo los partos, ¿no? O sea, van a ser complicadísimos como nunca. ¿Por qué? Porque yo no me quiero desligar de lo que mi mamá, mi abuela y mi bisabuela han experimentado. Esto es algo que no te tiene que pasar a ti directamente, pero sí es algo que he notado, y que hemos también trabajado con algunas de mis clientas. Cuando una se casa la historia, como se dice desde la tradición, cuando una se lee la historia que una trae y los patrones de creencias, pensamientos que tenían nuestras ancestras, entonces una puede también saber qué es lo que una vino a romper en este momento de vida. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es esa manera de pensar que tú viniste directamente a romperte tu linaje? Porque el solo hecho de tú querer romper con eso te puede enfermar. Al final es una resistencia. Es una resistencia en el sentido de que tú puedes querer vivirte, experimentarte desde el placer, desde el gozo, desde el disfrute. ¿Por qué tiene que la vida siempre ser tan sufrida? Como que tú puedes pensar todo esto y aún así todo tu cuerpo y toda tu sangre te grita: tiene que ser sufrida, tienes que pasarla mal, tienes que enfermarte, tienes que odiar el ser mujer, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo te cuento lo que he podido percibir de algunas de las mujeres que he acompañado. No todas tienen como que no todas dependen de un patrón, pero sí que es verdad que todas les ha interpelido mucho el proceso de gestación de su madre y cómo su madre se sintió en esos momentos. Entonces, cuando una va y hace paz con ello, pues una puede fluir más cuando se trata de sanar los desequilibrios hormonales, menstruales, vaginales. Entonces, ¿cuál es tu reto de hoy? Muy sencillo. Ve y ten la charla con tu mamá. Pregúntale cómo se sintió en su gestación, en toda la gestación, del día 1 al día del parto, y, ¿sabes? Pregúntale también, si quieres, desde si naciste por parto vaginal o por parto de cesárea. Y céntrate en cómo ella se sentía y qué era lo que ella también pensaba, qué fue lo que ella hizo en las primeras 7 semanas de embarazo. Habla con ella, ten esa conversación tipo: hey mami, quiero saber cómo fue tu gestación, quiero saber cómo te sentías. Por favor, independientemente de lo que tu madre te diga, no crees ningún resentimiento hasta ella, no le juzgues, permite que ella se exprese en la manera en la que en la verdad, ¿sabes? Permite que ella se exprese en la verdad. Entiende que fue un momento de su vida, que a ti lo único que te interesa es saber cómo ella se sentía, cómo lo experimentó, cómo lo vivió, no para juzgarla, sino para que tú puedas hacer el trabajo que viniste a hacer en este reto, que más adelante te voy a contar de qué va a tratar, pero básicamente para que tú entiendas qué es lo que tu madre experimentó. Entonces, ve allí, habla con ella, llámale, escríbele,
Cuando yo hice esto con mi mamá, a ella le costó, o sea, era como que me tocó preguntarle de diferentes maneras para que finalmente se abriera y me contara qué fue lo que pasó en esa gestación. Entonces, aún si tu mamá no te responde hoy, ten paciencia, esto no quiere decir que hoy vas a tener la respuesta, pero tenlo en cuenta para tus próximos meses, días, etcétera, porque sí es algo que tú quieres saber y sí es algo que quieres ahondar. Y para poder seguir este reto y el proceso que estamos haciendo, pues sí es importante que tengas esa información. Bien, dicho esto, entonces de nuevo te hago el resumen. Coge el teléfono, llama a tu mamá o si vives con ella, habla con ella, dile mami, te necesito 5 minutos, quiero que me cuentes cómo fue el proceso de gestación. Escúchala en todo su proceso porque ahí también puedes sacar ciertas perlas y después al final pregúntale como durante esas primeras semanas, esas primeras 7 semanas, qué fue lo que tú experimentaste, cómo te sentiste, qué pensabas, con verdad, con honestidad, qué era lo que pensabas, qué fue lo que hiciste, a quién se lo contaste primero, qué fue lo que te dijeron. Todo lo que le puedas sacar aquí es importante. Te deseo una plática maravillosa con tu madre. Te envío un abrazo. Eso es todo por hoy. Vamos a ello.